La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 65. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, Señor, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, Señor, te damos gracias por este precioso día que nos permite, nos das el privilegio, Señor, de estar aquí, mi Señor, ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu Espíritu. Glorifica, Señor, tu palabra en este día, que corra y sea glorificada en nuestra vida, Señor. Nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, nuestro ser, para que tú nos enseñes, Señor, y nos dirijas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, Maestro, Consolador, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Amén. Bendito es el Señor. Qué lindo, hermanos, es venir a ser enseñados en la preciosa y bendita palabra de nuestro Rey. No simplemente a seguir en religión, en cuentos, armando versículos para mantener la clientela contenta, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. Lo que usted y yo necesitamos es no voz de hombre, sino voz de Dios, como dice la palabra. Necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra, que nos reprenda, que nos guíe, que nos consuele, que nos exhorte. Esa es la palabra. Bendito es el nombre del Señor, porque eso fue lo que siempre hizo el Señor. La función del profeta en el Antiguo Testamento era esa, apercibir y consolar. Entonces, hoy estamos bajo el tema: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Entendiendo que el Señor nos muestra su bondad, su benevolencia, su benignidad, su amor, su deseo de bendecirnos en su trato con nosotros. Dios primero tiene que tratar con nosotros, enseñarnos para poder bendecirnos. Entonces vimos 4 expresiones de la bondad de Dios para con el salmista a través de su palabra. La primera expresión de la bondad de Dios es que su palabra produce discernimiento espiritual, nos guía. Es el GPS, es la brújula para usted y yo movernos. Ya nosotros no nos movemos por lo que dice el hombre, o por lo que dicen las noticias, o por lo que dice el médico, sino por lo que dice Dios. Bendito es el Señor. Entonces, esa es la palabra, es el GPS para movernos. Ella nos guía y con toda seguridad que nos lleva a la meta, porque es Dios mismo guiándonos. Y el propósito, por supuesto, es que Dios sea glorificado en nuestras vidas, para poder distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Ese es el GPS, la palabra. Usted quiere saber cómo está caminando, abra la palabra, mire la palabra, y la palabra le va a decir, según lo que usted esté haciendo, le va a decir cómo usted está caminando, y también le va a decir a usted y a mí cómo Dios quiere que caminemos y cómo nos garantiza Dios la bendición. Entonces, qué importante esa primera expresión de la bondad de Dios. La segunda que vimos
es que su disciplina, el Señor nos disciplina para mantenernos en sus caminos. Es una forma. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas después de ser tratado, quebrantado, afligido, ahora guardo tu palabra. Usted y yo, muchos de nosotros somos testimonio de que el Señor tuvo que permitir muchas cosas terribles en nuestras vidas para a la postre bendecirnos. Entonces, gloria a Dios por eso. Es Dios mostrándonos su bondad. La Biblia dice que el que a su hijo ama, lo disciplina, hermano. ¿Cómo voy a decir yo que mi hijo está andando por ahí, está fumando, un niño de 13 años, y yo no, tranquilo hijito, debe de fumar? No, hay que disciplinarlo, hay que mostrarle, hay que enseñarle que eso es malo. ¿Por qué? Después va a estar fumando marihuana y después otro tipo de cosas. Entonces, el salmista reconoce que estaba torcido, que no andaba derecho, descarriado andaba sin dirección y ofendiendo a Dios, hermano. Lo peor que usted y yo podemos hacer es ofender a Dios. ¿Cómo vamos a ofender a la mano que nos alimenta, que nos sana, que nos salva, que nos restaura? ¿Cómo vamos a ofender si dice que su mano está extendida todo el tiempo para bendecirnos? No podemos morderla. Bendito es el Señor. También el salmista reconoce que su aflicción lo llevó de nuevo a guardar la palabra. Mire, usted y yo nos torcemos. El Señor usa circunstancias para traernos de nuevo a Él y para traernos a su palabra y a su comunión con Dios. Por eso el salmista está agradecido. Bueno me es haber sido humillado, tratado, quebrantado, afligido, porque ahora guardo tu palabra. Entonces volvió a la palabra y volvió a Dios. La tercera expresión de la bondad de Dios que vimos es su benevolencia. Bueno es y bienhechor el Señor. Bueno y bienhechor. O sea, nadie como Dios. Nadie tan bueno como Dios. Dice que así nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel. La cuarta expresión de la bondad de Dios es que las circunstancias en nuestra vida, Dios las permite para poder bendecirnos. Porque las circunstancias nos llevan a la voluntad de Dios, nuevamente a comunión con Dios. Dios permitió la aflicción del salmista para que recapacitara y volviera a su palabra. Dios permite situaciones en nosotros, adversidades. Usted, por ejemplo, cuando el profeta Jeremías estuvo profetizando muchos años, Isaías también, sobre el juicio que iba a venir sobre el pueblo de Israel, hoy en día sobre cada uno de nosotros. Y el pueblo de Israel no creyeron más, se iban contra el Señor. De pronto, si Dios lo permite, vamos a ver una enseñanza muy preciosa el 24, que vamos a estar aquí de 7 a 9. Sobre la gloria de Dios y cómo el hombre ofende la gloria de Dios. Ofende la gloria de Dios, que es lo más sagrado que existe para Dios. Y cómo el Señor al final decide, los castiga. Y en esos castigados, ahí va Daniel. O sea, Dios permitió, mire, Daniel era un jovencito de Dios, amaba a Dios. Lo demostró cuando llegó a Babilonia como un esclavo. Al punto que le ofrecieron muchas cosas y él decidió no contaminarse con las ofertas del rey. El mismo rey mandó a que lo alimentaran como sus hijos y como el resto de los más allegados a él. Ellos dijeron, no podemos contaminarnos con la comida del rey, porque era ofrecida a ídolos. Entonces mire cómo los llevaron a Babilonia y ahí se fue un justo. Hermanos, que los justos también padecen, porque Dios usa a los justos para su gloria. Entonces allá en Babilonia, él ya, un jovencito, mire cómo el Señor lo usa. Llega el momento en que Dios le permite unos sueños al rey y ninguno de sus brujos y sus adivinos pudo hacer nada. Y vino este jovencito y ahí mismo el Señor lo iluminó, el Señor se le reveló y le dio todas las respuestas al rey. El rey lo puso en honra. Entonces mire, un justo en Israel y fue llevado esclavo a Babilonia. Ahora el Señor lo pone en honra, el rey de Babilonia lo pone en honra
y se levantan los sátrapas. Hermano, es que a veces se nos levantan los sátrapas. A veces su esposo puede ser un sátrapa, o la esposa, o la mamá. Todo el que se oponga a la obra de Dios en su vida es un sátrapa. O en el trabajo, cuántas cosas terribles se nos levantan. Usted y yo andando honrando al Señor, se nos pueden levantar. Mire cómo, a pesar de que el rey lo está honrando, ellos dicen, este hombre lo veían todos los días cómo abría las ventanas y se postraba a adorar a Dios. Entonces se idearon la manera de que, ok, vamos a que, como ya nuestro rey le dio el más alto privilegio a Daniel, vamos a tumbarlo. Entonces se unieron los sátrapas, un grupo de personas muy allegados al rey, y le dijeron, sacaron un edicto, un edicto que nadie pueda adorar a ningún dios, sino solamente a ti, tu estatua. Y claro, como ellos veían a Daniel, entonces se fueron a vigilarlo y lo acusaron con edicto de muerte, había que matarlo. Y era tal la gracia de Dios. Mire, cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, la gracia de Dios está con usted, el favor de Dios está con usted, Dios como poderoso gigante está con usted. Así se levantó Dios, inclusive a través de la boca del rey. Cuando sacaron el edicto para matar a Daniel, un hombre justo, un hombre de Dios, viene el rey a defenderlo y trata de buscar una manera de defenderlo para que no sea matado, para que no lo maten. Y no pudo, porque sacaron un edicto que nadie podía abrogar esa ley. Entonces deciden echarlo a la cueva de los leones. ¿Cómo le parece? Entonces, un justo hermano puede pasar situaciones terribles, mas sin embargo ahí estaba la mano de Dios con Daniel. Entonces, tremendo cómo Dios permite situaciones para sacarnos. Y Dios lo levantó, y mire la profecía y cómo lo usó Dios poderosamente. Entonces, así, hermano, el Señor permite situaciones porque Él quería llevar a Daniel a una altura cada vez más alto, cada vez más, para ser usado por Dios, por la boca de Dios, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nosotros, hermano, no religiosos, venir un domingo y ya y seguir nuestra vida normal. No, hermano, Dios lo llamó a usted y a mí, dice la Biblia, para que estemos en su presencia todo el tiempo, para que le sirvamos todo el tiempo, para que seamos sus ministros todo el tiempo, y para que le ofrezcamos el incienso de olor grato a Dios todo el tiempo. No es que me congregué y sigo mi vida, hermano, eso no es. Usted no lo encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdocio vivía 24 horas para Dios. Pero ¿qué tiene que hacer Dios? Una transformación en nuestra vida. Entonces, démosle bienvenida al trato de Dios. Señor, trata conmigo lo que quieras tratar, pero ayúdame a yo ser un sacerdote que te sirva, que te honre, que te ame, que esté en tu presencia. Entonces, qué tremendo, hermanos. Pero el mal que los sátrapas, el mal que la gente, el mal que aquel que se levanta contra usted, si usted está en la voluntad de Dios, Dios lo convirtió ¿en qué? En bendición. Y así Dios lo va a convertir en bendición, el mal que le quieran hacer a usted o a mí. Hoy entonces vemos en la quinta expresión de la bondad de Dios, todo, hermano, lo que nos haga volver a Dios es producto de su bondad. Porque muchas veces nos viene la aflicción, nos viene la necesidad, perdemos el trabajo. Hay situaciones que nos pasan y lo vemos como un juicio. No, es una bendición de Dios. Hay que revisar cómo estamos andando con el Señor. Y si estamos bien, entonces la bendición que viene es maravillosa. Y si estamos mal, entonces la bendición que viene también es maravillosa, porque Dios quiere que nos alineemos a Él y a su palabra para bendecirnos. Pues el quinto es que todo lo que nos suceda es producto de la bendición de Dios. Mas a los que aman al Señor, ¿qué dice? Todas las cosas, buenas y malas, nos ayuda para bien. A los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Santificarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lo conozcamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bendecirnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos, usarnos para su gloria. Entonces, a los que conforme a su propósito, al de Dios, son llamados. En el Salmo 71, en el Salmo 119, 71, ahí mismo el salmista no se endureció contra Dios. Él bendice a Dios. Bueno me es haber sido humillado, hermano. Qué lindo que yo podamos decir en el trato: Señor, gracias. Yo hoy en día le doy gracias a Dios
por los tratos tan terribles. En el momento lloraba. Pérdidas terribles, inmensas, cosas terribles. Pero hoy día digo, ay Señor bendito, qué cosa era yo antes de ti. Porque es que hay muchos que están en la iglesia pero siguen antes de Cristo. Tenemos que estar después de Cristo, con Cristo, antes de Él, hermanos. Pecado va y pecado viene. Sin propósito, sin presencia, sin servirle, sin dedicarle el incienso. Entonces, gloria a Dios, el salmista, hermano, no se endureció por el trato de Dios, sino que bendijo a Dios porque lo trató para atraerlo a su palabra, a su mandamiento. Bueno me es haber sido humillado, mas ahora que me trataste. Mira, hermanos, cuando yo estaba en la empresa, ahí, ¿cuál servicio a Dios? Puro cuento. Y después de ese trato, ahora guardo tu palabra, ahora soy feliz agradándote y obedeciendo. Mi vida, mi alimento, mi sustento es el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Esa es mi vida, hermanos. Mi Señor y su palabra en mi vida. Entonces, qué precioso. Mire lo que dice Job, capítulo 9, verso 4. Hermano, Dios te está preparando para la bendición. Si volvemos a Él, si estamos conforme a Él, dice, conforme a sus propósitos. Mire lo que dice Job 9:4. Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerza. El Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Esa es la pregunta de Job. ¿Quién se endureció? Uy, hermano, yo he visto gente endurecida contra Dios. Dejan a Dios, se meten en el pecado, en la fornicación, en sus vidas, y después se enojan con Dios por lo que les sucede. ¿Ah? Y aquí dice, hermano, es que como nunca aprendieron la palabra, siempre entraba por aquí, a pesar de que uno los veía congregándose, les entraba por aquí y les salía por aquí. Pero el mundo les entraba por aquí, por toda parte, llenos de mundo, pero vacíos de Dios. Señor les dijo, ustedes, no, mi palabra no tiene lugar en sus corazones porque están llenos de mundo. No les cabe mi palabra. Entonces mire lo que dice este varón. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Hermanos, ojo con eso. El salmista miró su dificultad desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y reconoció su bondad en medio de su quebrantamiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salmo 32:2, mire lo que dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y para que Dios no nos culpe de iniquidad, hermano, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Venir a Dios, pedirle perdón, arrepentirnos, que nos lave, que nos limpie, y así no nos culpa. Primera de Juan 1:9 lo dice claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Entonces, para que Dios no nos acuse de pecado, entonces somos bienaventurados, muy bendecidos. Qué importante es reconocer nuestros errores, hermano, nuestras fallas, nuestros pecados, apartarnos y volver al Señor y a su palabra. Es muy importante, hermanos, que usted pueda aprender la palabra de Dios, hermano, no conformarse como nos conformamos toda la vida, una prédica y siga, hermano, enseñanza de la palabra, es lo que quiere Dios, que lo conozcamos. Porque ¿cómo vamos a volver a la palabra, a volver a congregarnos a lo mismo para seguir la misma vida sin entendimiento? La palabra, necesitamos aprender la palabra, el pensamiento de Dios. La Biblia dice que Dios nos trata, en su misericordia nos trata, pero que no nos paga conforme a nuestra maldad. Entonces vemos que el salmista reconoce el beneficio tan grande de pasar por la escuela de la aflicción. Es necesario matricularnos allá. Aquella persona que no ha podido, que sigue endurecida con Dios. ¿Cómo está endurecida con Dios? No, yo lo amo, sí. Está fornicando, está emborrachando, está en mentiras. Y en tantas cosas, enemigo de Dios, dice la Biblia. Entonces, qué linda la escuela de aflicción de la mano de Dios, porque es de la mano de Dios. Fue de tanta bendición, hermanos,
esta escuela de la aflicción para el salmista, esta humillación y quebrantamiento, que termina diciendo en el verso 72. Mire la hermosura, porque es que él empezó alabando a Dios por su benevolencia, pero cuando la aflicción, mire en el Salmo, en el verso 72, fue tanta el agradecimiento porque Dios lo quebrantó, que mire lo que termina diciendo en el verso 72. Qué precioso. Mejor me es la ley de tu boca. Mire, ¿será que usted y yo podemos decir que mejor nos es la palabra de Dios que salió de la boca de Dios que las ofertas del mundo, hermano? ¿Será? Dios, usted y yo no podemos decir eso nunca, pero Dios puede producir eso en usted y en mí, así como lo produjo en el corazón y en la boca del salmista. Claro que sí. Hoy en día yo lo digo, mejor me es la ley de la boca de Dios que cualquier cosa en esta vida. Mejor que todo en el mundo. La ley de Dios, la palabra de Dios, mejor me es. Qué tremendo, hermano. Que suceda lo que Dios determine para nosotros, hermano, con tal de que estemos aferrados a Dios, no a una religión de domingos, a Dios, hermano, una vida después de que salimos, una vida honrando a Dios. Sexto, expresión de la bondad de Dios. El trato de Dios con nosotros nos lleva a valorar su palabra sobre todas las cosas. Mire el salmista, el trato de Dios, el quebrantamiento, la humillación, las persecuciones que sufrió, los ataques, y termina diciendo, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Entonces, el trato de Dios con nosotros nos lleva a valorar su palabra. Hermano, si usted no valora la palabra de Dios, si no valoramos que Dios lo lleve a usted y a mí más y más al quebrantamiento hasta que el Señor consiga lo que Él quiere. Mas a los que aman al Señor, todas las cosas les ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que conforme, igual, sujetos al Señor, son llamados. ¿Ves? Que Dios, hermano, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Para el salmista, la Biblia contiene la voz de Dios, porque él está hablando, la ley de tu boca, es que la palabra salió de la boca de Dios a la mano del escriba o del profeta, y la valora más que todo en este mundo. Qué tremendo. Y vemos, si analizamos lo que dice en el verso 72, usted dice, bueno, lo pudo haber dicho en una emoción, porque cuántas veces venimos aquí nosotros en una emoción, lloramos y le decimos al Señor, Señor, ahora sí que voy a empezar de nuevo. Ahora sí que empiezo este diciembre como nunca, como los que me perdí. ¿Por qué? Porque ahora sí le prometemos, pero vemos que el salmista no fue una promesa emocionado por los sentimientos, porque él sabe que los sentimientos vienen del corazón y el corazón es más perverso que todas las cosas. El Señor lo dice claramente en Jeremías 17, es más perverso que todas las cosas nuestro corazón. Fácil para traicionar, fácil para mentir, fácil para robar, fácil para engañar. Entonces, no es una expresión de su corazón. ¿Por qué? Porque vemos este dicho de él en todo este Salmo 119. En el verso 14, me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza. O sea que es una constante en el corazón del salmista que él está enamorado de la palabra y que prefiere la palabra mejor que las riquezas, mejor que cualquier cosa. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En el verso 127, mire lo que dice. Es una constante, aquí apenas estoy mostrando 3 versículos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Hermano, la gente
dejan de venir a recibir la palabra que salió de la boca de Dios por estar trabajando, buscándose en el alimento para este cuerpo que se ha de morir, donde dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Afanados, el Señor aquí enseñándonos a usted y a mí. Yo simplemente soy un instrumento que a lo mejor mañana usted está aquí, el Señor y usted y yo allá, y muchos allá como Marta. Él enseñándole a María, y María feliz recibiendo del Señor, y Marta por allá: Señor, mira que María está perdiendo el tiempo, mándala aquí a lavar estos trastes conmigo. Mándala a atender la casa, a las niñas, a los niños, mándala. Mira lo que tenemos que hacer, Señor, que no pierda el tiempo contigo ahí. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo Marta. Por eso el Señor le dijo: turbada, llena de tinieblas estás. Y cargada de problemas, que tan cargada está que no ve que ahí está la palabra viva enseñándole a su hermana. Por eso he amado tus mandamientos, hermano. Mire que yo se los he dicho, y es el pedido que yo le hago al Señor: Señor, enamora a tu pueblo y a mí de ti, enamóranos de ti locamente, y enamóranos a ellos y a mí de tu palabra. Ese es el pedido más importante que le hago yo a Dios. No le pido nada más. Que nos enamore de Él y de su palabra, y que nos dé entendimiento. Porque si usted y yo no entendemos, hermano, no vamos a obedecer. ¿Sí o no? Vamos a seguir desobedeciendo. Necesitamos que Dios nos dé entendimiento. La ley de tu boca habla de la palabra inspirada de Dios, que vino literalmente a la boca de los profetas que escribieron la palabra. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, si esto es cierto según el salmista, significa que cuando la Biblia habla, ¿quién está hablando? Dios está hablando. Yo simplemente estoy leyendo, pero Dios me está hablando a mí y a usted. Pero es Dios hablando. Él les dijo en Hebreos 1:1 que en el Antiguo Testamento Dios le hablaba a ellos de muchas formas y de muchas maneras, a los padres por los profetas, más en estos postreros días. Ojo, hace 2000 años, postreros días, estamos enseñando sobre eso los jueves. Los postreros días no son hoy. Leas Hebreos 1:1 y verá que los postreros días no son hoy. Porque se tenía que cumplir todo lo que Dios había dicho para esos postreros días, pero encerraba el trato de Dios con Israel. Y ya hay unos últimos días, que es otra cosa. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Aquí está hablando el que es la palabra, el verbo, el que se hizo carne, Cristo, la palabra. Mucha ignorancia en la iglesia, hermano, mucha, exagerada, demasiada. Nos hemos conformado con la religión de prédicas y prédicas y prédicas, y la gente no quiere ser enseñada. Cuando se les quite, qué grave. A ir a comer de lo mismo, donde entretienen la gente, ven las familias ahí completas, nadie cambia, no cambian, cada día están peores, y los que llegaron llenos de la misma religión, el mismo cuento. Lo único que lo transforma a usted y me transforma a mí es la palabra viva de Dios, nada más, no los cuentos de ningún predicador, la palabra de Dios, hermano. Entonces, la palabra autoritativa. Él está diciendo que Él no va a cambiar la palabra de Dios por nada en este mundo. Nada, porque la palabra, como Él le dijo por allá en otro versículo: mi porción, mi parte y mi porción, mi herencia es el Señor. Y el Señor, ¿cómo tenemos acceso al Señor? A través de la palabra. No hay palabra, no hay Dios. Si no obedecemos la palabra, no hay bendición. Si no obedecemos la palabra, no hay salvación. Si no obedecemos la palabra, no hay restauración. Todo es la palabra, porque Él es la palabra. Salió de la boca de Dios. Proverbios 3:14. Está hablando de la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. Y Cristo es el verbo, es la palabra. Mire lo que dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Ganar a Cristo, ganar la palabra, ganar entendimiento es mejor que ganar dinero. Y sus frutos más que el oro fino. ¿Cuáles son los frutos de la palabra? Paz. Que la mayoría de los creyentes no tienen paz.
Lo único que no hay paz, no conocen la paz, no conocen camino de paz. No hay gozo, el gozo de nuestra salvación, hermano, gozo, nos lo roba cualquier cosa. Amor, bondad, hermano, gozo a pesar de las circunstancias. Gozo, dominio propio para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Entonces el salmista dice aquí, el proverbista dice, su ganancia es mejor que la ganancia del dinero, de la plata, y su fruto es más que el oro fino. ¿Cuál es el fruto? La restauración, fruto sanidad, fruto la bendición, fruto la salvación, fruto, hermano, la comunión, fruto y fruto. No para Dios de dar fruto en aquellos que valoran más su palabra que su trabajo. Qué lindo es que cada que venimos a este humilde lugar, Señor nos habla con su palabra. Pero nos habla para que no nos quedemos así, sino para que nos sacudamos, para que caiga el polvo, hermanos. Y dice el 15, ojo, y más preciosa es que las piedras preciosas. Usted ve en la farándula y en el mundo allá los reyes, uy, llenos de perlas y cosas preciosas, y por dentro un cuerpo putrefacto y en vías de descomposición, y una tumba esperándola en cualquier momento. ¿Sí ve la mentira? ¿Sí ve? Eso es lo que la Biblia llama vanidad, vano, hueco, no hay nada. Pero cuando estamos aferrados al Señor, la Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos en Él. No importa este vaso es temporal, vendrá otro eterno para la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar. Por eso mire lo que dice el salmista: más preciosa es tu palabra, la sabiduría, que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear. Hermano, ¿qué desea usted? Un carro nuevo, casa nueva, vida nueva. Todo lo que puedas desear no se puede comparar a la palabra de Dios. Ay, hermano, que el Señor nos dé entendimiento de lo que Dios nos está hablando. Nada en este mundo, hermano, se puede comparar a la palabra de Dios, porque es la que nos vivifica, la que nos santifica, hermanos. Esa es la que nos transforma, ella es la que nos restaura, es la que nos salva, la palabra. La palabra de Dios que salió de la boca. No se le olvide, ese librito que usted tiene ahí, no lo maltrate, no lo tire por allá muy feo, porque es la palabra que salió de la boca de Dios, literal. No se le olvide. No se puede comparar a nada, hermano, a nada. Mire la situación, no, hay que volver a Dios. Volvamos a Dios, ya que Él nos da la sabiduría para restaurarnos, para amarnos, para tenernos paciencia, para perdonarnos, para honrar a Dios. Por eso el Señor nos enseña a través de este precioso salmo que la palabra debe ser el centro de nuestras vidas, hermano. Usted y yo nos vamos a mover para algún lado, miremos la palabra. Nos vamos a ir de vacaciones. Ay, ¿qué dice el Señor? No digas me voy a ir de vacaciones. Di, si Dios lo permite, me voy de vacaciones. Mire la diferencia entre la bendición y la no bendición. La Biblia nos enseña que demos gracias por los alimentos. Mire la diferencia entre comérmelo y olvidarme, y entre simplemente, Señor, gracias. Gracias, hermano. Qué importante. Por eso, como la palabra es el centro y debe ser el centro de nuestra vida, debemos leerla, debemos estudiarla, debemos ministrarla, hablarla, debemos vivirla. Hermanos, meditarla. En cada decisión que usted y yo vamos a tomar, meditemos a ver, ¿cómo puedo yo hacer esto que agrade a Dios, que esté conforme a la palabra? Ojo, usted va a tener una cobertura sobrenatural cuando usted y yo, antes de tomar cualquier decisión, vamos a la palabra. No hay solución, esto ya no se rompió, se acabó, divorcio, separación. Vamos a la palabra para que vea qué tan fácil Dios resuelve todo así. Ay, hermanos, si la gente consultara la palabra, entonces no habrían divorcios, no habría odio. Así nos hagan daño, dice, bendecid al que nos maldice, amad al que nos aborrece, orad por el que nos ultraja y nos persigue. Hermanos, ahí todo, un problema, pare, stop, vamos a la palabra. Si usted y yo nos acostumbramos a volver a la palabra, a ir a la palabra, hermano, usted va a estar en bendición y yo también. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra. En toda situación, volver a la palabra. Salmo 19:8, mire lo que dice.
Los mandamientos del Señor son rectos. O sea que si yo estoy torcido, me miro ahí ante el espejo de Dios y me endereza. Me sujeto al mandamiento, me endereza. Son rectos, que alegran el corazón triste, empedernido, el corazón endurecido, triste. Alegran el corazón, la palabra. Tu siervo es además, mire, usted y yo, tu siervo es además amonestado con ellos. Mire, Dios nos exhorta con los mandamientos. Pero ¿qué son? Rectos, buenos, preciosos. En guardarlos hay gran ¿qué? Galardón, habla de premio. O sea que si usted guarda los mandamientos de Dios, hermano, hay un premio que lo espera, hay una bendición que lo espera a usted y a mí. Premio y un galardón en guardarlos hay grande. Ojo, no galardón. ¿Usted sabe quién está hablando aquí? Dios. Cuando yo les digo, hermanos, ¿cómo le parece que me compré una vaquita grande y resulta que una nenana así? Pero cuando Dios dice grande, hermano, ¿cómo será? Que Dios es infinito, ¿cómo será ese grande? Dice, grande galardón, no galardón. Entonces, en guardarlos, hermano, en obedecerlos. Por eso, por favor, hermano y hermana, recíbame este consejo. Pídale a Dios cada día, Señor, yo lo pido eso, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Señor, reaccioné así porque no entendí. Dame entendimiento, Señor, dame entendimiento para volver ahí. Entonces, cuando vamos a palabra, el Señor, verso 18, en el Salmo 119, dice, abre mis ojos para ver. Entonces, lo que no entendía, el Señor nos abre los ojos para ver las maravillas. Ahí está la solución, Señor. Y yo peleando. Las maravillas de tu palabra. Qué precioso. Entonces, verdaderamente, hermanos, usted y yo estimamos la palabra como Dios la estima, porque el que está hablando es Dios, no el salmista ni el proverbista. Dice que es inspirada por Dios. Entonces, verdaderamente, hermanos, usted y yo estimamos la palabra como lo más precioso. Pidámosle al Señor, Señor, haz que yo estime tu palabra como lo más alto y más precioso que existe en la vida. Señor lo hace, y yo haré. Ezequiel 36, 27, y yo haré que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra, o sea, que me agradéis. Señor, haz en mí, produce en mí, que yo estime tu palabra sobre todas las cosas. Al que pide, se le da. Hay grande galardón, hermanos, en guardarlos. Mire lo que dice. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Mire lo que dice, es tan bonito. Mire, a los que me aman, en el Proverbio 8:17. Mire lo que dice, está hablando de la palabra, la sabiduría de la palabra. A los que aman la palabra, aman a Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, obedecerá. El que me ama. El que no me ama, no obedece mi palabra. Entonces aquí dice, a los que me aman, que aman la palabra, yo les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están, con la palabra, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos, con la palabra. Hermanos, bendito es el Señor. Dios quiere que honremos su palabra, porque el que la honra tiene grande galardón, hermano. Y aquí el Señor lo confirma. Qué precioso. Sigue diciendo el verso 19. Mi fruto es mejor que el oro fino. ¿Por qué? Porque vivifica, según el salmista. Vivifícame según tu palabra, conforme a tu palabra. Entonces mi fruto, el fruto de la palabra, es mejor que el oro fino. Vivifica, sustenta. Y dice, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Salvación, la cosecha, ¿cómo le parece? Sobrepasa todo, hermanos, la palabra. Mire la diferencia entre honrar la palabra y ser un religioso. Que me congrego y me llamo cristiano. Honrar, no, Dios quiere que usted y yo nos enamoremos de su palabra y de Él, y Él lo produce. Hay que pedírselo. Proverbios 3:16. Mire lo que sigue diciendo de la palabra. Que la palabra es el Cristo, y Cristo es la sabiduría.
Largura de días está en mi mano derecha. Uy, largura de años. En su izquierda, riquezas y honra. Miren lo hermoso, la palabra. 17. Sus caminos son caminos deleitosos, de gozo. Hermano, un paréntesis. Cuando uno se casa amando a la esposa y la esposa amándolo a uno. Eso debe ser así, aunque muchos se casan por dinero, ¿cierto? Pero comienza todo deleitoso y de un momento a otro tormentoso. Mi esposa puede decirlo. Caminos tormentosos, al punto que ella decidió en algún momento quitarse la vida por mi infidelidad y quitarle la vida a los niños. Pero ella puede decir hoy en día que los caminos de la palabra son deleitosos, lo que hace que este fornicario mentiroso y de todo lo demás vino a los pies del Señor. Entonces ya ahora puede decir, los caminos de la palabra me son deleitosos, porque yo lo puedo decir, me son deleitosos, y todas sus veredas de paz. Cojo para allí con la palabra, porque la paz dice, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Cojo para allí, la palabra me está alumbrando. Cojo para allá, sus caminos deleitosos y todas sus veredas, porque claro, es la lámpara alumbrándonos de paz. Qué bendición. La palabra, hermano, la palabra, no, lo demás es cuento. Por eso, hermano, cuando usted está en un lugar, hermano, congregándose en el mismo cuento, la misma religión, hermano, salga corriendo. Usted lo que necesita es aprender la palabra de Dios y aprender a honrarla. Sea que salga de acá o salga de donde sea. La palabra. Por eso aquí somos una escuela bíblica, no una cosa de 3 versículos para mantener a la gente contenta. Por eso es que dice el salmista en el verso 11 del Salmo 119, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Guardar la palabra. Ahora, a muchos no les agrada cuando el predicador comienza a leer la palabra y la palabra lo amonesta, le habla de fornicación, le habla de diferentes cosas que habla Dios. Por eso mire que a uno a veces me ha tocado que uno está dando consejería y entonces se habla de algún problema, algún pecado. Y tristemente después va uno a compartir la palabra y se menciona eso y la persona cree que uno se lo está tirando, hermano. Eso no es de Dios, el que haga eso no es de Dios. En ese sentido, de descubrirle. Pero, ¿qué puede hacer uno si la palabra está ahí? Al que le cayó, hermano, coja el guante y chánteselo. Porque si Dios le habla a usted o a mí, nos habla a usted y a mí. Entonces, muy importante, hermanos, porque muchos, cuando la palabra los amonesta, se enojan. Peleará el hombre contra Dios y vencerá. No soportan, hermanos, no soportan la amonestación del Señor. No les interesa. Más bien, se van. Me ha tocado el caso. Uy, eso aquí es muy duro. Y se van. Y hasta sirven en otros lugares, ¿cómo le parece? Y bien carnales, y bien duraznos. Bien duraznos. Pero la palabra, hermano, el que venga aquí se encuentra con la palabra ya. Usted y yo nos encontramos con la palabra. La Biblia dice que Dios no nos amonesta, que Dios nos amonesta no solo para que participemos de su santidad, sino de sus bendiciones. De sus bendiciones. No solamente de la santidad de Dios, de sus bendiciones, de sus promesas, de sus frutos. Proverbios 2:4. Porque mire que el salmista dice que él valora la palabra mejor que el oro y que la plata. Entonces aquí dice, si como a la plata le buscareis a la palabra, y la escudriñares como a tesoros, se escudriña la palabra. El Señor dice que escudriñemos la palabra. Respuesta, resultado. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Mira el resultado de buscarla y escudriñar la palabra. Mire, es tan valiosa la palabra para los verdaderos siervos de Dios, que mire lo que dice Job 23:12.
Job 23:12. Del mandamiento de tus labios, ojo, nuevamente, la palabra salió de los labios de Dios. Ahí lo está diciendo textual y literalmente. Del mandamiento de tus labios, nunca me separé. Mire qué hermoso. Guardé las palabras de tu boca, de la boca de Dios, más que mi comida. Ay. Y hay gente que no se congrega por llevar la comida a la casa, por el trabajo. Y van y consiguen un trabajo que no los permite volverse a congregar y dicen que fue una bendición de Dios. Imposible, es imposible. Porque Dios sabe, dice que no nos alimentemos de lo que se va a desechar después, sino de lo que tesoros en el cielo. Qué tremendo, hermanos. Así que vemos a través de todo este precioso salmo el valor que tiene la palabra de Dios, hermanos, para el corazón de Dios y para el salmista. Dios, hermano, nos revela en este salmo, en esta estrofa, su bondad, su sabiduría y su propósito. Y nos muestra hasta dónde alcanza el valor de su palabra. Mire que dice que más que el oro y la plata, que nada que podamos desear se compara con ella. Dios nos está mostrando en esta estrofa y específicamente en este último verso de esta estrofa, de que su palabra tiene un alcance infinito, tan infinito como el mismo cielo. Proverbios 3:15, nuevamente. Ya lo leímos, pero volvámoslo a leer porque es precioso el alcance de la palabra. Más preciosa es que cualquier cosa, que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear, no importa lo que usted pueda desear, no se puede comparar a la palabra. Qué lindo, hermano. Qué precioso el Señor. Entonces, ¿será que, hermano, nosotros le permitimos a Dios que nos hable y le dedicamos un espacio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón a la palabra, para que ella nos convenza de que es mejor ella que muchas cosas? ¿Será que cuando Dios nos habla, hermano, nosotros corremos a obedecerla, como dice, como le pide el salmista? Ensancha mi corazón y correré a obedecerte. ¿Será que, como dice el salmista en el verso 11, que guardamos los dichos de la boca de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para no pecar contra Dios? Muy importante, hermano, porque el primer mandamiento no para en amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí no para, él sigue. Porque para poder amar a Dios sobre todas las cosas está el verso 6. O sin el verso 6 es imposible. Deuteronomios, anótelo o simplemente escúchelo, hermano. Deuteronomios 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, que me ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, Dios mismo nos ordena que es imposible amar a Dios, es imposible honrar a Dios, es imposible obedecer a Dios si no ponemos su palabra por encima de nuestro corazón. O sea, por encima de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro parecer, de nuestra voluntad. Ese es el primer mandamiento. No para simplemente en amar a Dios con todo el corazón, porque eso lo dice cualquiera, como rezar un Padre Nuestro, repetir un Padre Nuestro. Entonces, más que cualquier cosa, y todo lo que podamos desear no se compara. ¿Será que, como dijo Jeremías, hermano, fueron halladas tus palabras, fueron halladas por mí tus palabras y las comí? Comer la palabra, hermano, aquí estamos nosotros, porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solamente pan comerá el hombre, aquí estamos comiendo la palabra de Dios, y él lo llama en el Antiguo Testamento el maná que vino del cielo para que el pueblo comiera. Entonces, él hace aquí una especie de simil o comparación
Fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra fue por gozo y por alegría a mi corazón. Dice Jeremías, a mi corazón, 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hermano, mira, aquí Dios nos está expresando su palabra a usted y a mí. Y dice que fue de alegría y de gozo a su corazón. ¿Y por qué? Termina diciendo, porque tu nombre se invocó sobre mí. Usted ya sabe lo que significa eso. Que se invoque el nombre del Señor Shaddai, que todo lo puede, Adonai, el Señor. El Shammah, el que está conmigo, donde yo vaya Él va conmigo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Shikeinu, el que me justifica a pesar de que me señalan. El Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que pelea por mí. Hermanos, qué lindo, el Elión, el Dios altísimo que está conmigo. El Jireh, el que me provee. Qué importante, hermano. Rafa, el sanador. O sea, mire, dice que estoy feliz, me comí tus palabras, las recibí, fueron gozo y alegría. ¿Por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí, hermano. O sea, lo que representa ese nombre, las maravillas, las excelencias, el carácter de ese nombre: sanador, salvador, defensor, protector, abogado. Hermanos, qué precioso poder entender la palabra. No podemos buscar a Dios únicamente por los panes y los peces. No. Ok, busquémoslo por los panes y los peces, para que Dios me sane, para que Dios me provea un trabajo, para que Dios me ayude en mi economía, para que Dios restaure mi hogar. Sí, gloria a Dios, busquémoslo por eso. Pero no solo por eso, no solo de pan, sino la palabra, hermanos, la palabra. La palabra, oye, ok, yo vengo para que Dios me sane, pero también vengo para que Dios me hable, para que Dios me convenza, para que Dios lave mi mente, para que Dios me bendiga en amarlo más, en entenderlo para poder glorificarlo. Qué importante. Qué lindo que nosotros amásemos la palabra. Mire, hay casos que yo he visto gente que se le pierde el celular. Usted sabe que el celular hoy es como, no sé, ahí se le pierde un segundo y se enloquecen. ¿Dónde está mi celular? Y la palabra se les queda en cualquier parte. Mejor dicho, la que recibimos hoy se quedó aquí para mucha gente. Salieron y eso sí, el celular. Eso sí, hermano, qué lindo que así como valoramos muchas cosas, le demos el primer lugar a Dios. Más, ¿qué dice? Guardad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque su palabra es más que todo, más que el oro, más que la plata, más que todo en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando nos falta la palabra, mire, llega el arrendamiento, lo podemos pagar, pero cuando falta la palabra, llega el arrendamiento, el pago mensual, puedo pagar esto, puedo pagar el internet que me enloquece, las novelas que no me pierdo y tanta televisión que veo, los partidos y todo, eso no me importa. Pero si a usted se le pierde la palabra, ¿sabe qué pierde? La paz, gozo, comunión, y entra el diablo a esos 3 ministerios que Dios le aprobó, chulito, para cada uno: robar, destruir y matar. Que se nos pierda lo que sea, pero nunca la palabra de Dios. Porque en medio de su conflicto o el mío, cuando el Señor logra, el Espíritu Santo logra recordarnos la palabra, mire, nos humillamos y agachamos la cabeza y Dios restaura todo. Que no falte, hermano, la palabra en nuestra vida, en cada momento, en el trabajo. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos reaccionar de muchas formas. Hallé tus palabras y las comí, y fueron por gozo a mi vida. Qué lindo. Lo más importante para el salmista es la palabra de Dios. Que sea, hermanos, que nos propongamos. Mire que uno al final del año se hace metas para comenzar un nuevo año, hermano. Que este nuevo año podamos nosotros terminarle honrando la palabra, hermano, haciendo memoria de la palabra, pidiéndole al Señor que nos enamore de la palabra, hermanos. Señor, danos entendimiento. Señor, tú sabes
Tú sabes, Señor, así le digo yo, tú sabes, Señor, si tú no me das entendimiento, yo no te voy a obedecer porque no entiendo. Soy como un ciego llevando a otro ciego, los dos nos vamos a caer al hoyo. Por eso, Señor, dame entendimiento. Enamórame de tu palabra, hermano. Y Dios, lo que más quiere Dios es enamorarnos de su palabra y de Él. Para mí tu palabra, dijo el salmista, es más valiosa que millones de esas cosas que el mundo valora. Qué lindo, bendito es el nombre del Señor, hermanos. Padre, te bendecimos, Señor. Señor, tu palabra, mi Señor, tú nos has hablado hoy, Señor, de que tu palabra, tú la valoras más que todo en este mundo, mi Señor, más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa que nosotros como humanos podamos desear en esta tierra. Tú dices que tu palabra es mayor que todas. Señor, dice que el que tiene tu palabra te tiene a ti, lo tiene todo, Señor. Señor, mira a tu pueblo, Señor, que tú trajiste en este día, Dios mío. Y el pueblo que está de viaje, mi Señor amado, los hermanos que se fueron de viaje, Señor, guárdalos, bendícelos, Señor. Señor, que podamos nosotros valorar tu palabra así como tú la valoras, así como tú nos mostraste, nos dejaste ejemplo a través del salmista. Señor, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron como ejemplo para nosotros los que vivimos en estos tiempos, Señor. Señor, Señor, produce en nosotros, mi Señor, ese amor por tu palabra, Dios mío. Que no nos sintamos como que simplemente nos estamos congregando como una religión, Señor, sino que como hijos tuyos, Señor, te amamos, te valoramos, Señor. Glorifícate, mi Señor, porque tú prometiste de que tú harías que amáramos tu palabra, tú harías que la guardáramos, tú harías, mi Señor, que la deseáramos más que todo en este mundo. Señor, glorifícate en la vida de aquellos hermanos y en mi vida, aquellos que queremos, Señor. A los que no tienen entendimiento, Señor, ábrele sus ojos, Señor, para que vean, mi Señor, las maravillas que hay en tu palabra, mi Señor. Es lo más grande para ti, mi Señor, pues la palabra salió de tu boca y de tu corazón para tu pueblo. Señor amado, te damos gracias. Hermano y hermana, y aquella persona que nos visita, si quieres, dile al Señor, dile conmigo si quieres, pongámonos a cuentas con el Señor y dile con los ojos cerrados si quieres, dile: Padre amado, yo bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu palabra, haz que yo la valore, así como tú la valoras, Señor. Mi Señor, que tu palabra logre tus propósitos en mi vida, de santificarme, de lavarme, de limpiarme, de hacerme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que yo la guarde, para que yo la obedezca, para que yo la ame. Mi Señor amado, yo te doy gracias por Jesucristo, gracias por su muerte y por su resurrección. Gracias, mi Señor, y te pido, mi Dios, que me laves, que me limpies, mi Señor, que me perdones, mi Señor, y que produzcas en mí, mi Señor, un nuevo corazón que ame tu palabra, un corazón que te tema, un corazón, mi Señor, que te honre. Dios mío, yo te doy gracias por salvarme, mi Señor. Gracias, Señor, produce en mí un verdadero arrepentimiento, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Gracias por ser tan bueno y benevolente, mi Señor, conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, no se les olvide.